Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Hay un lugar conocido como el Santuario de la Espada. Este lugar se ubica muy al norte, en una región dura y cruda cubierta de nieve todo el año. El lugar era donde el primer dios de la espada había escogido para establecer su escuela de esgrima, y donde él pasó gran parte de su vida educando a sus estudiantes para al final perecer ante el dios demonio Laplace en los días finales de la guerra. En la actualidad, era el destino más importante de muchos espadachines, y el lugar de donde emergían muchos nuevos talentos. Cualquiera que tuviera el más mínimo deseo de blandir una espada haría una peregrinación aquí al menos una vez en su vida. Los jóvenes maestros en florecimiento se reunían aquí constantemente en grandes cantidades. Muchos eran jóvenes que había descubierto sus talentos con una hoja en su niñez o su adolescencia, otros eran veteranos que habían regresado aquí para dar el siguiente paso en su entrenamiento. En la actualidad, había 4 verdaderos prodigios dentro del Santuario de la Espada, cuyos talentos eclipsaban al de sus dotados iguales. Primero, estaba la hija del dios de la espada, Nina Farión. Nina actualmente tenía 18 años de edad, pero incluso a los 16 había sido un talento sin igual. Ella había alcanzado el rango de santa de la espada. La mayoría creía que pronto se convertiría en una reina de la espada a los 20 años o menos, y una emperatriz de la espada a los 25. Ningún otro estudiante en el Santuario de la Espada estaba en tan alta estima. Luego, estaba el primo de Nina, Gino Bridge. Gino era el segundo hijo de la familia Bridge, una rama del clan Farión que dirigía la escuela del dios de la espada. En la actualidad él tenía 14 años de edad. Él se había ganado el título de santo de la espada a la corta edad de 12 años, lo que lo convertía en el santo de la espada más joven de su generación. Si bien estaba un paso por detrás de su prima, no había forma de saber cuál de ellos dos ganaría al final. Y al final, pero no menos importante, estaban los dos hermanos Gerald y Arthur. Ellos eran dos jóvenes de 17 y 16 años respectivamente. Ambos inculcaban tanto terror como gentileza en los corazones de todos con los que se encontraban. Dos hermanos famosos por ser bastante amables y de buen corazón en apariencia, pero feroces guerreros cuando se trata del combate, sobre todo cuando están juntos, dado que son muy buenos combatiendo en equipo. Ellos habían llegado aquí hace unos 2 años acompañados de la reina de la espada Ghislaine, la cual se los había encontrado a medio camino y se hizo muy amigo de ellos y hasta decidió tomarlos como estudiantes luego de oír por parte de ellos que estuvieron por un corto tiempo bajo la tutela de Rudeus y Eris, cosa que puso muy feliz a Ghislaine. Ellos dos tenían una meta bastante clara: hacerse más y más fuertes hasta que llegue el día en que se hagan los más fuertes del mundo o hasta que lleguen a morir en combate, lo que pase primero. Después de todo, no tenían un hogar al cual regresar, dado que venían de una familia tan pobre que sus padres los habían dejado en el orfanato de Millis, del cual terminaron huyendo para volverse espadachines por su cuenta. La llegada de estos dos al Santuario de la Espada fue bastante memorable, incluso a día de hoy, aún se sigue hablando de eso. Hace casi 2 años. Los dos jóvenes hermanos siguieron a Ghislaine mientras entraba al salón efímero del Santuario de la Espada para su audiencia con el dios de la espada. «Wow, hermano, mira, nunca había visto a tantos espadachines en un solo lugar», dijo Arthur de manera fascinada y emocionada al ver que en el salón había un montón de espadachines. A él le fascinaba, pero a su hermano Gerald le causaba algo de nervios. «Mierda, ya lo sé, no vayas a cometer alguna tontería como desafiar a uno, ¿ok? No me gustaría que nos corten en dos en nuestro primer día, así que, trata de no llamar mucho la atención». Vamos hermano, no seas tan pesimista, yo creo que sería divertido. Arthur tenía una pequeña sonrisa en su rostro mientras caminaba junto a su hermano por el gran salón. En el lugar había varios estudiantes de alto rango del estilo del dios de la espada, todos mínimo de rango santo en adelante. Nina y Gino estaban entre ellos, ignorando a quienes los rodeaban. Al final, había una especie de cojín bastante grande donde el dios de la espada estaba sentado cómodamente. Ghislaine se arrodilló ante él y Gerald imitó su acción. Sin embargo, Arthur no hizo nada de eso y se dejó llevar por la emoción de estar ante el dios de la espada Galfarión, un hombre que parecía estar entrando a la mediana edad. Tenía cabello y barba de un color azul oscuro, ropas bastante modestas para alguien de su calibre y una larga espada colgando de su cintura. «Hola, señor dios de la espada. ¿Podría, entrenarnos? Tenías que arruinarnos en nuestro primer día».
Geralt se lamentó en su mente al oír eso. Esas fueron las primeras palabras que el chico le dijo a Galfarión, conocido como el espadachín más fuerte de esta generación, estando ligeramente por encima de la diosa del agua Reida Reía y el dios del norte Calman III. Fueron palabras simples, pero para los demás fue algo increíblemente grosero. Geralt ya estaba esperando que su hermano sea cortado en dos. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a hablarle así al maestro? ¿De rodillas, niño? ¿Acaso no sabes nada de nuestros principios? Señorita Ghislaine. ¿Qué le ha estado enseñando a este idiota? Los santos de la espada comenzaron a formar un alboroto en el lugar con sus rostros llenos de furia. Algunos estaban por desenvainar sus espadas para hacer justicia por mano propia, pero entonces el hombre sentado en el enorme cojín soltó un suspiro y se puso de pie. Siéntense ahora mismo. Todos se quedaron en silencio al ver al dios de la espada de pie. Galfarión iba a rebanar a este pobre chico en menos de un parpadeo. Todos creían eso, nadie le había hablado de manera tan casual y despreocupada y vivido para contarlo. Incluso Ghislaine, quien era infame por su insolencia, estaba mirando a Arthur con una expresión de conmoción. Sus orejas y su cola estaban de punta, pero por alguna razón, el dios de la espada no mató al chico, solo estaba sonriendo. Solo él entendía al pequeño diamante en bruto que tenía frente a él, solo él entendía por qué este jovencito vino a este lugar, solo él entendía por qué alguien tan novato le hablaría así de a un hombre que acaba de conocer, y solo él entendía que aunque se veía como un jovencito inofensivo y gentil, también tenía un enorme potencial en su interior. El dios de la espada extendió su mano hacia un vaso con un poco de jugo de frutas de la más alta calidad y sonrió mientras miraba al chico. Me gusta tu actitud, y esa mirada en tus ojos, niño, así que dime, ¿a quién quieres matar? Dijo Galfarión mientras le daba un pequeño sorbo a su bebida. Arthur se quedó pensando unos segundos antes de hablar. No tengo a alguien en mente, pero... Si tuviera que elegir a quién matar para volverme el más fuerte del mundo. Diría que al dios dragón. Al dios dragón Orsted. El dios de la espada escupió lo que había en su boca al oír ese nombre. Todos los presentes reconocieron las palabras dios dragón, pero, nadie nunca había oído ese nombre, el nombre de Orsted, excepto el dios de la espada. Fiu, jajajajaja. El dios de la espada se sentó en su cojín nuevamente mientras se golpeaba las rodillas, a la vez que se reía sin parar. Jajaja. Jaja, ja, bueno, carajo, comparado con Orsted, yo sí que soy un completo debilucho de mierda. ¿Quieres vencer a ese bastardo de Orsted? Y yo aquí pensando que era el único. Los demás espadachines se quedaron sin palabras al ver al dios de la espada actuar así. Ver al dios de la espada riendo así era algo que nunca habían visto, mucho menos luego de haber sufrido una falta de respeto por este niño, y aún así se estaba riendo. Era bizarro, pero el dios de la espada entendía algo que ellos no. Este chico, y seguramente el chico que lo acompañaba, querían derrotar al dios dragón Orsted. Eso significaba que ellos dos aspiraban a volverse los más fuertes del mundo. Lo que lo hizo sonreír ampliamente. Sin embargo, su risa se detuvo abruptamente y su sonrisa desapareció, dando pie a una expresión más seria. Pero sabes, hablar es fácil, niño, cualquiera puede decir eso, pero ¿podrías lograrlo? Yo lo haré. Sé que quizás muera en el intento. Pero aún así no podré saber si soy el más fuerte del mundo si no logro llegar a esa meta. No había ni una sola pizca de duda en la voz de Arthur. Gerald estaba muy sorprendido por ver a su hermano así, pero no pudo evitar sentirse con las ganas de no quedarse atrás. Mientras tanto, en la boca del dios de la espada se formó otra gran sonrisa. Bien, entonces veamos tus habilidades, Gino, pelea contra él. Ese sí, señor. Gino Brice se puso de pie ante el llamado de su tío, su corazón latía sin parar. Este chico no era mucho mayor que él, pero de alguna forma, él había hecho reír a su tío con su insolencia. Ahora él tenía la oportunidad de humillarlo. Este chico de aquí, Gino, es mi estudiante más joven, tú eres mayor que él por un par de años, y él todavía es muy blando, pero no es malo con la espada. Sin decir nada, dos emperadores de la espada arrojaron espadas de madera hacia Gino y Arthur. Muy bien. Comiencen a... Bien. En el instante que Arthur atrapó su espada, este se acercó ferozmente hacia Gino y balanceó su espada, tomando al chico desprevenido en su totalidad. Sin darle tiempo de defenderse, la hoja de madera golpeó la muñeca de Gino, haciendo que suelte su espada antes de poder hacer algo o antes de poder rendirse. Sin embargo, Arthur no terminó ahí y lo remató, dándole un golpe en la mandíbula noqueando a Gino. Esto era algo que aprendió de Eris Greyrat y Rudeus Greyat durante el tiempo que pasó con ellos. En un combate, el primero en hacer un movimiento es el ganador, da igual las señales, o lo demás, tan pronto como tengas tu arma en mano el combate habrá comenzado.
La mayoría de los presentes en el salón quedaron sin palabras, para muchos esto fue absurdo e inimaginable, para ellos un duelo comenzaba cuando se daba la señal para iniciar, con los dos frente a frente en el centro del salón. Hino no tuvo ni tiempo para mirar en dirección de Arthur, los santos de la espada pensaron que este era un acto de cobardía severo, Nina pensaba lo mismo, le molestó ver a su primero y compañero pupilo ser noqueado así, sin embargo, había 5 personas que no pensaban así, eran Geralt, la reina de la espada Ghislaine, 2 emperadores de la espada y el propio dios de la espada. ¿Lo ven? ¿Ven lo que digo? El niño aún es demasiado blando, ¿no? Pues, quizás me excedí un poco, espero que esté bien. Arthur miró al inconsciente Gino con un poco de pena pero nada más, era un duelo, y él lo ganó, eso era lo que importaba, y aunque no lo parezca, había notado las miradas enfurecidas de los demás santos de la espada y estaba vigilando sus movimientos al igual que Geralt, ambos estaban listos para defenderse mutuamente en caso de que sean atacados. El dios de la espada no lo reprendió ni nada por el estilo, él simplemente llamó blando a su estudiante, si bajabas la guardia mientras sostenías tu espada, no podías culpar a nadie más que a ti por las consecuencias, solo un imbécil descartaría un ataque sorpresa, después de todo, guerra avisada no mata soldado, y el soldado que muera es por tonto. Bien, te toca, Nina, combate contra el otro, tú, niño, ¿cómo te llamas? Galfarión dirigió su mirada a Geralt del cual seguía de rodillas y se puso a sudar un poco al sentir la mirada del dios de la espada en él. Mi nombre es Geralt, señor. Perfecto, Geralt, el otro es tu hermano, ¿cierto? Se parecen bastante, veamos, no hay nada de malo con los ataques repentinos, pero, me gustaría ver cómo se desempeñan en igualdad de condiciones. Mientras el dios de la espada hablaba, Nina y Geralt se pusieron de pie, uno de los santos de la espada le arrojó a Nina una espada, cuando la atrapó, miró hacia el hombre que se la arrojó, la espada era extremadamente pesada en comparación a una espada de verdad, tenía un centro de metal, el santo de la espada que se la dio asintió de forma casi imperceptible, Nina entendió el mensaje al instante, matar al hermano de ese forastero insolente como castigo. Nina tembló suavemente pero asintió de vuelta, ella era una santa de la espada por mérito propio, ella ya había matado antes, tal vez usar una espada con un centro de metal era cobarde, pero estaba molesta por la humillación que sufrió Gino, sentía que este sería el precio justo por la insolencia del otro forastero. Los dos se posicionaron frente a frente en el centro del salón y asumieron sus respectivas posturas. Comiencen. Uno de los emperadores de la espada dio la orden y los dos comenzaron el combate, si bien Geralt carecía de la confianza que tenía su hermano menor, eso no quitaba que él fuera igual de habilidoso y talentoso que él. Nina por su parte, había practicado miles de veces los movimientos del estilo del dios de la espada, su ejecución y balanceo era impecable, ella iba a cortar a este chico con su estilo del dios de la espada en el que tanto había trabajado, su ira y su determinación se hicieron más grandes de lo normal. Al final, ambas espadas chocaron, y la espada de Geralt se quebró, la victoria de Nina era segura, todo lo que debía hacer ahora era darle un golpe en la cabeza y acabar con todo, pero, al igual que Arthur, Geralt también aprendió una o dos cosas de Eris, entre ellas estaba que daba igual que hayas perdido tu arma en combate, eso no significa que la pelea haya terminado, la pelea terminaría cuando uno de los dos no pueda seguir más, y entonces, Nina fue golpeada. Fue muy rápido para ella, pero para cuando se dio cuenta, la pierna de Geralt se hundió en su costado izquierdo, rompiendo su balance y de paso esquivando su espada, luego, recibió un golpe en la quijada que fue suficiente para noquearla, sin embargo ella aún no había caído así que, para terminar el trabajo Geralt le dio una última patada directo en el estómago, alejándola un par de metros dejándola fuera de combate. El chico se acercó lentamente hacia la espada de Nina y la tomó notando su pesadez y el centro de metal. Creo que gane. Dijo Geralt de manera algo apenada mientras tiraba la espada, junto a Ghislaine estaba Arthur el cual tenía una expresión de admiración en su rostro, Ghislaine también estaba sonriendo, sin embargo, muchos más no se veían nada contentos. ¿Cómo te atreves? Eres un cobarde. Esta vez, los santos de la espada perdieron la calma oyéndose gritos de un lado a otro, sin embargo, aquellos de rango de rey de la espada y superior miraron fríamente a sus enojados estudiantes, ellos entendían quién estaba correcto aquí, al igual que Arthur, Geralt estaba totalmente justificado, un verdadero combate no terminaba solo porque tu espada se rompía, terminaba cuando el espadachín se rompía, y Nina fue la que se rompió, el dios de la espada estaba con una sonrisa satisfecha mientras se levantó de su cojín y le dio un sorbo rápido a su jugo para después acercarse a los dos hermanos. Mis disculpas, niños, supongo que los subestime un poco, yo mismo jugaré con los dos.
Pero cuando el dios de la espada estaba por acercarse más, los dos emperadores de la espada en el salón lo miraron con sorpresa en sus rostros, mientras se interponían en su camino. Maestro, de seguro no hay necesidad de que usted se haga cargo de esto personalmente. Ghislaine podría, pero supongo que esos dos chicos son sus estudiantes, ¿debería hacerlo yo? La cara del dios de la espada se amargó de la molestia e ignoró sus palabras además de empujarlos a ambos, luego tomó su arma, su hoja era una hoja de verdad, no una de madera o una con un centro metálico, de repente los dos hermanos sintieron un miedo increíble, ni siquiera Eris los hizo temblar así, sabían que debían ponerse en movimiento si no querían morir. Arthur tomó su espada en un estante junto a la espada de su hermano y se la lanzó, Gerald la tomó en el aire y la desenfundó junto con Arthur, ambos quedaron lado a lado frente al dios de la espada listos para usar el dominio simple y tener al menos una mínima oportunidad de ganar, aunque para el propio Gal más que una amenaza se veía como un espectáculo. Oh, me gusta, fluidos movimientos y se nota que están bien coordinados, me agradan. El dios de la espada desenfundó su espada deliberadamente, su hoja brilló con una luz dorada, esta era una de las 7 hojas del dios de la espada original, además, era una de las 48 espadas mágicas creadas por el herrero legendario Julián Arisco cuyo talento está casi a la par con el dios herrero Muradin de la barba de bronce y sus 3 creaciones supremas, Ognis, Aultir y Tirvine, las cuales se encontraban en posesión del rey de los elfos Anasterian. En cuanto a Julián Arisco, sus 48 espadas fueron hechas con los huesos del rey dragón Cajacut, el nombre de la espada de Galfarion era Cañón de Viento. El hombre sostuvo su espada de manera deliberada, casi de manera floja, aunque para los santos de la espada era un espectáculo increíble, el dios de la espada casi nunca sostenía una espada suelta, solo lo hacía cuando estaba muy ocupado entrenando con los emperadores de la espada. Bien, comencemos. Ambos hermanos estaban a punto de moverse, Arthur ya había activado el dominio simple, pero en menos de un parpadeo los dos recibieron cada uno un corte en el pecho y sus cuerpos atravesaron las puertas del salón aterrizando en una pila de nieve, Galfarion estaba de pie bostezando y con su espada extendida, solo Ghislaine y los emperadores de las espadas lo vieron moverse. Eso fue increíble. Espléndido. Asombroso, maestro. Todos los santos de la espada alrededor alabaron las habilidades de su maestro, este no era el poder de su espada, él mismo usó su Touki para cortar a estos dos y luego enviarlos a volar, todos ellos creían que esos dos habían muerto. Mierda. Todos oyeron leves sonidos de dolor afuera, se sorprendieron al confirmar que ellos dos habían sobrevivido a un simple ataque del dios de la espada, aunque él se había contenido para solo dejarlos inconscientes, sin embargo, el dominio de Arthur logró debilitar débilmente el ataque de Galfarion, lo suficiente como para no dejarlos inconscientes, pero para todos los santos de la espada, no había motivo para que el dios de la espada le diera más importancia a esos dos, ahora solo debía echarlos a la calle y dejarlos morir. Sin embargo, el dios de la espada bostezó ligeramente mientras enfundaba su espada antes de hablar. Ghislaine, trata las heridas de esos dos, y a partir de este momento, ellos dos, son santos de la espada, los entrenaré desde mañana, ahora, me voy por un trago. Las sonrisas desaparecieron de todos los santos de la espada, esto quería decir que esos dos extranjeros se volverían discípulos del dios de la espada, en tan solo el primer día, la última persona en recibir ese privilegio fue la reina de la espada Ghislaine. Esto es absurdo. Santo de la espada es un título especial. Otorgado solo a aquellos que dominan la espada hoja de luz. Esos dos no son más que unos simples callejeros y... Un hombre había levantado la voz fuertemente hacia el dios de la espada, sin embargo, el dios de la espada lo miró con aburrimiento y con un leve e imperceptible movimiento de su espada, rebanó la cabeza del santo de la espada que está gritando, su cabeza fue cortada de manera tan limpia que ni siquiera salió sangre, la fricción generada por la velocidad de su ataque fue suficiente para cauterizar el corte, el ya difunto santo de la espada cayó al suelo segundos después, Galfarion ladeó ligeramente su cabeza y miró a todos sus estudiantes, a los santos de la espada, a Ghislaine y a los dos emperadores de la espada. Escuchen todos, mierda como me aburre repetir lo básico, no te conviertes en dios de la espada memorizando esto o aquello, yo no soy como Reida y sus tradiciones, ¿cierto? Yo soy un sujeto especial, pero no hay nada de especial en mi título, porque al final, es eso, solo un título, porque el de ustedes debería ser diferente. Al final, un título es un título, eso no debería por qué decidir qué tan fuerte eres, ¿entendido? Este tonto no lo entendió y por eso perdió la cabeza, y espero que sea la última vez que tenga que repetir algo tan básico que se supone deberían saber de memoria.
Todos los presentes bajaron sus cabezas por entendimiento, miedo y vergüenza, entendieron que las palabras del santo de la espada decapitado eran palabras salidas de la envidia y de los celos, todos aquellos en su rango y superior sabían que sentimientos así solo debilitarían sus espadas y los llevarían a una muerte segura. Sin embargo, esto era un malentendido de sus partes, el estilo del dios de la espada era impulsado por las emociones puras y por el deseo, Eris es un ejemplo perfecto, sus hojas son impulsadas por su gran amor por Rudeus y su deseo de protegerlo, cuando se usaban de manera apropiada, incluso la más oscura o noble de las motivaciones podía volver a una espada más rápida y letal. Por supuesto, Galfarión no tenía la intención de decir algo tan crucial a cada estudiante que venía a este salón, aquellos que necesitaban escuchar esas cosas no ganarían nada al hacerlo, el chiste estaba en descubrirlo por uno mismo, descubrir qué era lo que motivaba a la espada de uno a seguir balanceándose, a seguir moviéndose y a seguir cortando, solo aquellos que encontraban esa emoción y ese deseo eran los que ascenderían a convertirse en dioses o diosas de la espada. Y así, de una forma bastante peculiar, Geralt y Arthur se volvieron santos de la espada en su primer día. El invierno había llegado nuevamente a la ciudad de Sharia, todo estaba cubierto con una gruesa capa de nieve de un blanco intenso, aunque, gracias a los implementos mágicos de la ciudad, las calles se mantenían despejadas y limpias, aunque podían verse enormes montículos de nieve formándose en los lugares fuera del rango de estos implementos. No mucho después de la llegada del invierno, Rudeus recibió una carta de un viejo amigo, Soldat Eclair, un aventurero de rango S y líder del grupo de rango S liderazgo escalonado, él recientemente llegó a la ciudad debido a que aparentemente había una conferencia de clan que se daría en Sharia, Relámpago, era el nombre del clan al cual Soldat y liderazgo escalonado estaban afiliados, habían sido llamados de emergencia para luchar contra el rey demonio Badigadi, pero cuando esa solicitud fue cancelada previo a su llegada, decidieron quedarse en la ciudad por un tiempo y eventualmente decidieron que la reunión anual del clan se realizaría en Sharia. Soldat no se llevaba muy bien con el líder del clan y al final fue forzado a venir al reino de Ranoa, él estaba seguro de que le quedaban unos 2 meses enteros de molestias y demás, pero entonces, de camino, recordó que tenía 2 buenos amigos viviendo aquí, Rudeus el destello azul y Eris la estela roja, 2 bombas humanas que los han ayudado con muchas misiones peligrosas solo por diversión. Soldat aprovechó que estaba en la ciudad para enviarle una carta a Rudeus y ver si podían juntarse a pasar un buen rato en alguna taberna. Rudeus quedó bastante complacido con la idea de divertirse un poco, Eris aceptó de inmediato ir con Rudeus cuando este le dio la carta, el Inalise también aceptó ir con Cliff cuando se lo mencionó, aunque Rudeus no estaba seguro de qué tan incómodo sería dado que el Inalise se acostó con todos y cada uno de los miembros del liderazgo escalonado antes que partir con Rudeus y Eris a la Universidad de Magia. Con eso dicho, Rudeus le avisó a Nanaoshi que no podría ayudarla con sus experimentos, ella si bien no estuvo muy contenta, pudo superarlo debido a que seguía estudiando el libro sobre magia de invocación que Rudeus le había dado y que había obtenido previamente del difunto Laplace, aunque hasta ahora no sabe si era el dios demonio Laplace o algún otro Laplace. Invitó a Silpit para que los acompañe, pero ella respondió con un apenado lo siento, Rudy, pero tengo mucho trabajo esta semana, también debo cuidar a la princesa Ariel con Silpit fuera, Rudeus fue con Linia y Pursena para preguntarles si querían ir pero la respuesta fue similar. Miau, lo sentimos, querido jefe, pero ahora estamos muy ocupadas con nuestros exámenes entrantes de magia de sanación, miau. Pero no te preocupes, amado jefecito, te lo compensaremos. Eso dejó algo desanimado a Rudeus, aunque bastó con ver a Eris emocionada por ir para subirle el ánimo de manera inmediata, llegado el día, los 4 estaban caminando por la calle principal hacia el gremio de aventureros de la ciudad, los implementos mágicos hacían bien su trabajo aunque aún había una fina capa de nieve en el piso, esta se acumulaba rápidamente pero también se derretía constantemente, Rudeus y Eris estaban caminando uno al lado del otro con sus brazos unidos por petición de Eris, aunque mientras caminaban Cliff se veía algo exasperado de que Rudeus no lo esté escuchando. Rudeus, Rudeus, Rudeus. ¿Me estás escuchando? Ah, pero claro Cliff, si te estoy escuchando. ¿Así? A ver, cuéntame lo que dije en los últimos 5 minutos. Agradecería que me refresques la memoria. Ya que, pero será la última vez. Durante el último par de minutos, Cliff había estado hablando con Rudeus sobre sus planes con respecto a su investigación sobre maldiciones, con el objetivo final de eliminar la maldición del Inalise, sin embargo, las maldiciones existen desde tiempos milenarios, y constantemente eran el objetivo de investigaciones que no llegaban a nada ya sea por falta de información y antecedentes.
Por lo cual, eliminar una no era así de fácil, y durante estos últimos 6 meses, Cliff no había logrado ningún descubrimiento importante. Aún así, Cliff no se ha desanimado ni un poco. Sí que te esfuerzas mucho, Cliff, aun si no has logrado muchos progresos. Rudeus, no estoy preocupado en lo más mínimo, soy un genio. Así que descubriré algo eventualmente. Cliff se veía bastante confiado de sí mismo, el chico estaba seguro de que eventualmente él podría encontrar algo de información sobre las maldiciones. Aún así, Rudeus, si sabes algo acerca de las maldiciones, me gustaría que me lo hagas saber, sería bueno que compartas ese conocimiento conmigo. Rudeus se quedó algo pensativo al oír su petición, sabía algo sobre maldiciones, pero lo que sabía lo sabía gracias al dios humano, por lo cual no sentía que fue información confiable, además de que no quería que Cliff le pregunte de dónde sacó esa información. No ha tenido contacto con el dios humano en bastante tiempo y espera que siga así, es una de las razones por las que debe ver a Orsted. Lo siento, no sé mucho más de maldiciones que tú, aunque, quizás deberías buscar la manera de transferir una maldición a un objeto en lugar de intentar quitarla, sería más fácil y podrías usar eso como punto de apoyo. Eso podría funcionar, no sé si alguien lo ha hecho antes, pero me esforzaré en hacerlo. Gracias, Rudeus, creo que me has dado una idea de lo que debo idear. El rostro de Cliff se llenó de más optimismo que antes, el Inalise estaba feliz de verlo así y Eris solo se centró en seguir caminando, dado que no tenía mucha idea de lo que estaban hablando y no era muy buena pensando. Eventualmente, los 4 llegaron al gremio donde Soldad los recibió con una expresión bastante feliz. Hola. Destello. Estela. Mucho tiempo sin verlos, se ven más grandes, ¿eh? Soldad y sus amigos recibieron a Rudeus y Eris con los brazos abiertos y sonrisas de felicidad. Pocos minutos después todos decidieron que sería mejor ponerse al día en una taberna en lugar del gremio, se dirigieron a una taberna cercana y se sentaron en una gran mesa todos juntos. Todos los miembros del liderazgo escalonado no pudieron ocultar su sorpresa al oír sobre la relación entre Cliff y el Inalise. ¿Pero qué mierda? ¿De verdad te vas a casar? Eso es bizarro. Pensé que te quedarías como una puta toda tu vida. Obviamente Cliff estalló de ira, pero Soldad y los demás lo encontraron gracioso y adorable, lo cual hizo que Cliff se enojara aún más, aunque, bastó con unas palabras del Inalise para calmarlo, además de cambiar de tema casualmente. Para Rudeus era bastante sorprendente ver cómo el Inalise manejaba situaciones así, hasta ahora él nunca la había visto enojada, molesta, triste, etc. Todo lo que sabía era que ella odiaba a Paul y ya. Mientras bebía junto a Eris, de alguna forma el tema de la conversación pasó a ser sobre el propio Rudeus y Eris, dado que estaba usando sus uniformes escolares. Ja. Es gracioso verlos en esos atuendos, ¿saben? Se ven como un par de novatos. Soldad no pudo ocultar su risa al verlos así. En Sharia, los estudiantes siempre iban al gremio aún usando sus uniformes y casi todos ellos eran aventureros de rango EOF, así que casi nunca interactuarían con otros aventureros, pero de vez en cuando rogarían por entrar al clan Relámpago. HMPH, si tanto insistes podría mostrarte qué tan novata soy ahora. Dijo Eris con el ceño fruncido y un tono molesto mientras desenfundaba lentamente su espada blanca, que lentamente se volvió roja al ser tomada, lo que asustó a Soldad y a los demás, dado que todos ellos habían sido testigos de lo letal que podía ser Eris con una espada, sobre todo desde el momento que ella decapitó a un dragón rojo adulto. Vamos, tranquilízate, chica. Si quieres te compro un barril de licor dulce solo para ti, Rudeus. Eris detuvo su espada antes de sacarla totalmente de su funda, soltando un pequeño bufido. Bien, entonces ¿qué estás esperando? Traerlo ahora mismo, exigió Eris, regresando su espada a su funda y reposando su cabeza sobre el hombro de Rudeus, calmándose rápidamente. Pasados unos minutos, Soldad compró un par de barriles de licor dulce para todos, uno solo para Rudeus y Eris y otro para los demás. Todos se pusieron a tomar juntos. Eris ahora tenía una sonrisa en su rostro disfrutando del alcohol dulce. Rudeus también estaba tomando, aunque no de una manera tan intensa como Eris. Al rato Soldad se sentó junto a Rudeus para poder ponerse al día con sus aventuras. Muy bien, Destello, tengo mucho que contar, ¿sabes? Verás, hace un mes, estuvimos en la tundra de Neris Y. Desde este punto, la conversación fue sobre aventuras que todos han tenido en estos 2 años, en general fueron sobre las aventuras que ha tenido liderazgo escalonado desde que Rudeus y Eris se separaron de ellos. Cliff estuvo de mal humor por un rato, pero el alcohol sumado a las historias de Soldad hicieron que sus ojos brillaran de la emoción. Después de todo, su sueño siempre fue convertirse en aventurero, y todavía era un adolescente soñador.
Soldat también insistió en que Rudeus y Eris cuenten lo que han estado haciendo estos 2 años. Eris fue la más entusiasta de todos, aún borracha, ella habló con mucha pasión y felicidad sobre lo que Rudeus y ella estuvieron haciendo, desde su encuentro con Sandor hasta el enfrentamiento de Rudeus contra ese rey demonio. La charla siguió así por varias horas hasta que el calor del momento se redujo a charlas entre amigos. Así que, ahora tienes 4 parejas, y 2 de ellas son princesas de la tribu Doldía. Mierda, sí que eres un bastardo con suerte, Destello, ya quisiera yo Hip tener 4 mujeres a mi disposición. Dijo Soldat de manera algo borracha y tambaleante mientras miraba a Rudeus luego de haber oído lo que él ha estado haciendo estos 2 años. Eris por su lado estaba sentada junto a Rudeus, abrazando su torso con una expresión algo boba y con sus ojos medio abiertos. No estaba con ganas de hablar. Cuando se emborrachaba ella era mucho más dócil y pegajosa, buscando estar pegada a Rudeus en todo momento, o al menos hasta que se le pase la borrachera. En su lado de la mesa había como 3 barriles de alcohol dulce que ella misma se había tomado. Pues que te digo, que he disfrutado mucho mi vida últimamente, soy bastante feliz. Rudeus tenía una expresión bastante cálida y relajada en su rostro, sus mejillas estaban ligeramente rojas por el alcohol y una de sus manos estaba acariciando la cabeza de Eris. Soldat no pudo evitar soltar una risa de resignación. Carajo, verlos así me hace sentir inferior, ¿sabes? Quizás yo también debería conseguirme una chica para mí. Jeje, deberías intentarlo, es muy divertido. El ambiente era bastante acogedor y entretenido. Soldat estaba por pedir más alcohol, pero de repente llegó un mensajero del clan y se apresuró a acercarse a Soldat. Hola, Soldat, malas noticias, han agendado una nueva reunión. ¿Qué? ¿De nuevo? ¿Me estás jodiendo? Acabamos de tener una esta mañana. Lo siento, pero es un hecho, supongo que el líder está lleno de energía ahora mismo. Soldat soltó un suspiro de molestia, al ser el líder de uno de los tantos grupos afiliados al clan sabía que faltar a esas reuniones no era una opción, así que de mala gana regresó su mirada a Rudeus, el cual seguía tomando un poco más de alcohol. Mierda, lo siento, Destello, estaba esperando con ansias poder pasar 1 o 2 días completos emborrachándome con ustedes, pero supongo que será para la otra. Vamos a dejarlo para otro día. ¿Podrías usar magia de desintoxicación? El líder del clan ya es un imbécil y seguramente terminaré golpeándolo si sigo borracho. Claro, no hay problema, dame un segundo. Rudeus puso su mano en el hombro de Soldat y usó un poco de magia de desintoxicación, eliminando el alcohol de su sistema casi por completo y dejándolo casi totalmente sobrio. Fiu, muchas gracias viejo. Ni lo menciones, gracias por el alcohol, ¿eh? Ja, digamos que es mi pago por habernos salvado el trasero tantas veces. Como sea, veo que ella no está en condiciones de hablar, así que envíale mis despedidas. Nos vemos, y cuídense los dos. Sin más que decir, Soldat y Rudeus se dieron un apretón de manos y el hombre salió de la taberna. Habían perdido al alma de la fiesta, así que quizás sería buena idea dejar el día por terminado. Sin embargo, aún era temprano por la tarde, probablemente las 2:30, lo que los dejaba con mucho tiempo libre. ¿Y bien, qué quieren hacer ustedes? Preguntó Rudeus de manera algo más relajada de lo normal debido al alcohol. Eris dejó de estar conforme con estar junto a Rudeus y sin problemas se subió al regazo de Rudeus, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello y sus piernas alrededor de su cintura. A Rudeus le encantaba ver a Eris así, por lo que no le importó tenerla así de pegajosa. Bueno, yo estaba esperando que pudiéramos enseñarle a Cliff 1 o 2 cosas acerca de ser aventureros. Propuso Linalise mirando a Rudeus y a Eris con una expresión complácida. Ver a la usualmente agresiva y malhumorada Eris así de pegajosa no era algo que se veía todos los días. Linalise notó lo emocionado que se veía Cliff al oír las historias de Soldat, así que quiso darle ese gusto por su amor por él. Oh, eso suena divertido, vamos a educar al novato, ¿eh? Si quieren podemos ir con ustedes. Los otros miembros del liderazgo escalonado también parecían felices con la idea. Después de discutir las cosas un poco, estuvieron de acuerdo en darle a Cliff una probada sobre lo que significa ser un aventurero de verdad. La idea era tomar un trabajo de rango y hacer que Cliff tome algo de experiencia. Cliff estaba algo enojado por la manera condescendiente con la que le hablaban, pero aún así se veía emocionado. Al final, todos salieron de la taberna, aunque era temprano por la tarde, el cielo estaba fuertemente nublado y había pequeños copos de nieve cayendo lentamente. Rudeus, ¿qué harán tú y Eris? ¿Vendrán? Preguntó Linalise al ver a Rudeus con Eris subida en su espalda. La chica tenía una sonrisa boba en su rostro. Rudeus intentó usar magia de desintoxicación con ella, pero Eris se negó diciendo que le gustaba estar así y diciendo un montón de palabras vagas.
Me gustaría, pero primero debo encargarme de Eris. Oh, está bien, si es así asegúrate de hacerla muy feliz, ya sabes. El Inalise le guiñó el ojo a Rudeus y dio media vuelta para irse con Cliff y los demás miembros del liderazgo escalonado. Rudeus no perdió más tiempo y fue a la posada de siempre donde ese viejo los recibió con la misma habitación de siempre. Muy bien Eris, bájate un rato sí. Así podremos ponernos más cómodos. Rudeus miró a Eris por encima del hombro, pero la chica aún borracha no quería soltarlo. NGH, no quiero, estás calientito. Vamos, no te pongas como una niña. Rudeus logró hacer que Eris se soltara y la dejó acostada en la cama, aunque ella rápidamente se levantó y se acercó a él abrazándolo con fuerza. Rudeus, abraza a Mere. Murmuró Eris en un tono cariñoso y algo adorable enterrando su cara en el pecho de Rudeus, el cual no pudo evitar suspirar. Oh, joder, hoy sí que andas más cariñosa de lo normal, no pensé que te pondrías así. Dijo Rudeus en un tono igual de cariñoso mientras la abrazaba. Sí que era raro para Rudeus verla así, usualmente cuando ella está borracha busca tener sexo con él directamente, pero ahora se ve bastante dócil y sumisa, aunque no es como si Rudeus se quejara. Luego de unos minutos de silencio y abrazos Eris levantó su cabeza mirando a Rudeus directamente a los ojos. Rudeus. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a tener hijos? Rudeus no pudo evitar tragar algo de saliva al oír eso y la cara de Eris se puso algo roja y pareció haber recuperado algo de sobriedad. Digo, lo hemos hecho tantas veces, pero sigo sin quedarme embarazada, no es justo. Bueno, ahora que lo pienso, yo también me lo pregunto. ¿Ves? Yo solo quiero tener muchos hijos contigo, tengo que ser la primera, no puedo dejar que Silpin y esas dos me ganen. Ya, nadie dijo que era una competencia. Rudeus extendió su mano y acarició un poco la mejilla de Eris, lo que tuvo un efecto inmediato. Su expresión se relajó aún más y presionó su mejilla con fuerza contra la palma de Rudeus. Aún así, había cierta preocupación en su cara. Ella creyó que no tardarían mucho en tener hijos y comenzar una familia perfecta juntos. Sin embargo, día con día, noche tras noche de sexo, la mayoría solo ella y Rudeus y unas pocas veces con Silpy incluida, pero aún así, nada. Ni una sola señal de un embarazo, su estómago no ha crecido ni un centímetro, es más, se ha puesto aún más duro y tonificado. Eris al inicio tenía la idea de que solo debían seguir haciéndolo de manera regular y eventualmente terminaría embarazada, pero ya ha pasado bastante tiempo, ha perdido la cuenta de cuántas veces ha tenido sexo con Rudeus, pero no ha habido resultados y la ansiedad estaba comenzando a crecer en Eris. Rudeus. Ajá. ¿Me seguirías amando aún así no pudiera darte hijos? No vas a hacerme a un lado si eso pasa, ¿verdad? La borrachera de Eris se había ido de manera inmediata, siendo reemplazada por una expresión de miedo y preocupación. Para Eris ellos dos nunca serían una familia perfecta hasta que no tengan un hijo. No poder darle un hijo a Rudeus sería un golpe demasiado doloroso, pero, el que Rudeus la haga a un lado por eso y se quede con Silpy, Linia y Pursena, que definitivamente sí que podrían, sería un golpe del cual Eris nunca en la vida podría recuperarse, nunca. Rudeus por su lado no pudo soportar ver a Eris así, por lo que tuvo que ponerse en acción y calmarla. Vamos, ¿qué te hace pensar eso? Aun si tengamos hijos o no, eso cambia las cosas, ¿ok? ¿Por qué habría de dejarte solo por eso? Suena ridículo, ¿no? Rudeus intentó calmarla haciendo que ambos se sienten en la cama y mostrando su sonrisa de siempre, logrando apaciguar el miedo de Eris. Aún así, yo sí quiero tener hijos. Lo sé, aunque yo también me pregunto por qué no ha sucedido. Tanto Rudeus como Eris se quedaron pensativos buscando alguna pista sobre por qué Eris no se ha quedado embarazada hasta ahora. Quizás es porque como demasiado. Preguntó Eris con cierta preocupación en su cara, aunque Rudeus rápidamente desestimó eso. No, dudo que sea eso, ya sea que comas mucho o poco no debería afectar, es algo más. Rudeus intentó recordar qué era lo que hacían después de tener sexo. Obviamente se quedaban dormidos, pero lo que hacían al despertar era lo que importaba. Se daban un baño juntos, salían a correr un poco y luego entrenaban de manera intensa hasta el cansancio. Eso era. Rudeus no era un experto en medicina y biología, pero recordó vagamente que el óvulo puede tardar hasta 5 días en fecundarse inmediatamente después del sexo. Sumado a que la actividad física extrema hace que el cuerpo entre en un estrés físico constante, lo que provoca que este mismo priorice la vitalidad por sobre la reproducción, por lo que, en otras palabras, también afecta la posibilidad de un embarazo. Teniendo eso en mente, Rudeus tenía una vaga idea de lo que podrían hacer. Bien, creo que sé lo que podríamos hacer para solucionar esto. ¿Qué? Tan rápido. Ese es mi Rudeus.
Adelante, dímelo ahora. Los ojos de Eris comenzaron a brillar de la emoción, su actitud triste y preocupada se esfumaron al instante. Rudeus se preguntaba cómo era Eris capaz de cambiar de estado de ánimo tan rápido. No es algo seguro, pero creo que tiene que ver con los entrenamientos. ¿Eh? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Es normal entrenar, no? Debemos seguir haciéndonos más fuertes si es que un día nos encontramos con Orsted de nuevo. Eso es cierto, pero, ¿qué tal si por esta vez nos tomamos una semana de descanso de los entrenamientos? Sé que Sandor lo entenderá. Eris no se veía muy convencida, entrenar era parte vital de su vida, balancear su espada, practicar sus movimientos y tener combates amistosos con Rudeus y Sandor eran cosas a las que Eris estaba tan acostumbrada que se sentía raro tener que dejar de hacerlo, pero, ella no solo ama a Rudeus, también confía en él al máximo, después de todo él desde que se conocieron ha sabido miles de cosas más que ella, por lo que ella creía firmemente que si Rudeus lo decía, era porque era correcto. Bien. Si tú lo dices entonces tomaremos un descanso de eso. Si es bueno para tener hijos entonces está bien. Rudeus quedó más tranquilo al verla así, aunque, la mirada de Eris pasó a una de felicidad a una más de deseo y necesidad. Si lo que decía Rudeus era verdad, entonces tenían que hacerlo de siempre para comprobarlo. Y bien. ¿Qué estamos esperando, Rudeus? Tenemos que hacerlo ahora. Eris como siempre envolvió sus brazos alrededor del cuello de Rudeus y lo besó de manera brusca y agresiva. Rudeus ya estaba totalmente acostumbrado a la manera de besar de Eris por lo que él mismo tuvo que aprender a besarla de la misma manera para tenerla contenta. Luego de al menos un minuto Eris separó sus labios de él, jadeando un poco y con la cara totalmente roja al punto que combinaba con su cabello. Rudeus, te necesito ahora, tenemos que hacerlo, por nuestra familia. Oh, al menos déjame quitar. Rudeus no pudo terminar de hablar ya que Eris volvió a besarlo con más agresividad que antes, esto era nuevo para Rudeus, Eris estaba siendo incluso más agresiva que otras veces, la idea de que esta vez sí podría embarazarse la motivaron demasiado lo que también aumentó su deseo sexual y su confianza. Eris no dejó de besarlo por nada en el mundo y lo empujó lentamente hasta hacerlo acostarse solo para poder ponerse encima de él solo para poder besarlo con más comodidad. Luego de otro minuto Eris nuevamente se separó de él con el único propósito de tomar aire, su cara estaba roja, al igual que la de Rudeus el cual a su vez también estaba jadeando pesadamente. Mierda, Eris, al menos dame un momento para. No. Hoy sé que será el día. Así que no quiero esperar nada. Ese solo dámelo ahora mismo. Eris no pudo resistir más, su propio cuerpo le estaba pidiendo esto, por lo que sin ningún esfuerzo comenzó a arrancarle las ropas a Rudeus una por una, también hizo lo mismo con las suyas y al final se superaron a sí mismos pasando toda la tarde y casi toda la noche hasta casi la medianoche teniendo sexo de manera casi consecutiva, y por primera vez en su vida, Rudeus se vio totalmente superado por Eris luego de las primeras 5 horas, aunque, al final, Eris quedó totalmente satisfecha y feliz, teniendo la esperanza de que ahora sí, su sueño de una familia feliz y perfecta se haría realidad. Aunque eso solo el tiempo lo dirá. Nina había odiado a esos dos desde el inicio, fue por una serie de factores determinantes. Primero, uno de ellos le faltó el respeto al dios de la espada, su maestro, su padre. Segundo, su primo, Ginobritz, fue atacado por sorpresa y derrotado sin que éste pudiera defenderse. Y tercero, ella misma también fue derrotada horriblemente a pesar de que ella tenía la ventaja de armamento, fue humillada. Geralt y Arthur a menudo vagaban por las calles del santuario retando a quienes se encontraban a un duelo de práctica o un combate amistoso, cuando sus espadas no estaban a la altura ellos usarían los puños, cuando sus puños no estaban a la altura entonces usarían sus piernas y si sus piernas no estaban a la altura entonces usarían sus cabezas, a ojos de Nina y de muchos en el santuario esos dos no eran más que dos perros salvajes. Tal comportamiento era muy impropio del estilo del dios de la espada, mucho menos de un estudiante de nivel santo, esta era la opinión de Nina y estaría dispuesta a compartirla con cualquiera que quisiera oírla, por casi 2 años, ella no ha hablado mucho con los dos hermanos, de hecho, ella había trabajado con Gino para que ninguno de los demás estudiantes les den siquiera la hora, aún así, esto no afectó a esos dos, cuando no había nadie a quien retar, ellos pelearían entre sí o en su defecto, estarían pasando el tiempo entrenando con la reina de la espada Ghislaine. Los dos hermanos incluso tenían su habitación junto a la de Ghislaine, la propia Ghislaine tampoco habla mucho con Nina y Gino, las únicas palabras que intercambian son insultos sarcásticos que se decían durante los duelos de entrenamiento mensuales a los que todos están obligados a asistir y participar.
Tanto Nina como Gino estaban medianamente igualados a Gerald y Arthur. Nina al menos, creía que ganaba más de lo que perdía, siempre y cuando hubiera reglas apropiadas donde soltar o romper la espada significaba el fin del duelo. Fuera de eso, en duelos libres donde solo termina cuando uno de los dos no puede continuar, Nina casi siempre tiene las de perder. Ella aún no había entendido estas debilidades que su padre encontró en ella. Después de todo, ella aún carecía de experiencia. A ojos de todos Nina y Gino parecían rivales de Gerald y Arthur, sin embargo esos dos siempre sacaban la ventaja, más que nada en duelos libres donde técnicamente la magia estaba permitida. Ellos hacían uso de una técnica muy extraña que ni el dios de la espada había visto, algo llamado dominio simple. Nina lo ha experimentado varias veces, es más, ha recibido palizas varias veces por culpa de eso. Aún no sabe cómo funciona, pero logra debilitar en gran medida el Touki que cubre su cuerpo, volviéndola más lenta, débil y frágil, además de ser capaz de debilitar enormemente su espada de luz. Hasta Galfarion se vio interesado en una técnica así. Todo lo que dijeron es que fue una técnica enseñada por su maestro Rudeus Greirat, nombre que llamó mucho la atención de Nina. Un día, a finales del verano, Nina estaba de rodillas frente a Arthur luego de otro duelo libre el cual ella nuevamente perdió. Esto era algo que Nina odiaba. En duelos oficiales ella tenía muchas posibilidades de ganar, pero en duelos libres, por más que se esforzaba, la brecha que había entre esos dos era muy notoria. Aún así, ninguno de los dos se atrevía a alardear de su fuerza. Si bien se sentían felices y orgullosos por sus habilidades, no eran como otros santos de la espada que se creían invencibles solo por haber obtenido el rango a corta edad. Nina levantó la cabeza y vio a Arthur enfundando su espada. Había vapor saliendo de su cuerpo por la combinación del sudor y las temperaturas que estaban comenzando a bajar. ¿Quieres una mano?, preguntó Arthur con una expresión amable mientras extendía su mano hacia Nina. Ella lo miró por unos segundos antes de apartarla de un golpe y levantarse por su cuenta. TSH, nunca pedí tu ayuda, Arthur, deberías irte a tontear por ahí con ese idiota de tu hermano. Vamos, solo trato de ser amigable. Digo, la gente de aquí apenas nos habla y los únicos con los que hablamos además de Ghislaine son tú y Gino. ¿Y acaso eso es mi problema? Lo que pensaba, ya quítate de mi vista. Nina se dio la vuelta con el objetivo de ir a darse un baño, recordando cómo ella siempre perdía, ya sea contra Gerald o contra Arthur. En general, perdía por dos factores primordiales. Tan pronto como ellos perdieran sus espadas, pasarían a los puños abrumando a Nina rápidamente. El segundo factor era esa extraña técnica, algo que le llamaba mucho la atención, lo suficiente como para dejar su orgullo de lado al menos por hoy. Oye, Arthur. Nina dio la vuelta de regreso hacia Arthur, el cual estaba por irse, pero se detuvo al oír la voz de su compañera de entrenamiento barra rival. Esa técnica, ¿cómo dijiste que se llamaba? Oh, ¿hablas del dominio simple? Sí, eso, ¿quién dijiste que te la enseño? Nina no debió preguntar eso. Tan pronto como escuchó eso, Arthur se fue a toda velocidad solo para regresar con Gerald arrastrándolo por la fuerza. Luego de eso Arthur comenzó a contar todo lo que Rudeus Greirat y Eris Greirat les enseñaron durante el tiempo que estuvieron con ellos, teniendo a Gerald para asistirlo en lo que contaba. Incluso mencionó que Eris y Rudeus durante su viaje de regreso a Asura se habían encontrado con el dios dragón. Según Eris, el hombre los derrotó de manera total y aplastante. Sin embargo, Rudeus había logrado dañarle las manos severamente, lo que puso muy escéptica a Nina. Eso debe ser mentira. Padre dijo que el dios dragón está protegido por un Touki especial llamado Aura del Dragón Santo. Dudo que un hechizo de este Rudeus pudiera dañarlo. Sé que es difícil de creer. Pero nuestro maestro Rudeus es una persona increíble, también lo es la señorita Eris. ¿Tengo razón, hermano? Sí, pero, no sé si sea bueno andar contando eso solo para presumir, pero sí, ellos dos son guerreros increíbles, aunque aún le tengo miedo a la señorita Eris. Nina notó como había un fuerte sentimiento de admiración en los ojos de estos dos. Ahora entendía él por qué estos, a pesar de verse como dos callejeros, tenían tan buena experiencia en combate. Ya habían tenido maestros antes de llegar aquí, y por lo que se ve, eran maestros muy capaces. Con estos en mente, Nina usó su siguiente día libre para viajar a la ciudad más cercana, donde le pagó a un comerciante de información para investigar sobre este Rudeus Greirat y esta Eris Greirat. Ella esperaba no encontrar nada, que todo lo que dijeron esos dos imbéciles no eran más que tonterías, pero para su sorpresa, fue todo lo contrario. Rudeus Greirat y Eris Greirat, nacidos en la ya inexistente región de Fitoa del reino de Asura, a la edad de 3 comenzó a estudiar bajo la tutela de la maga de nivel real Roxy Migurdia. A los 5, se convirtió en un mago de agua de nivel santo.
A los 7, tomó el manto de tutor de Eris Boreas Greirat, hija del alcalde de Roa y nieta del señor feudal de la ya mencionada región de Fitoa. Ambos desaparecieron durante el incidente de desplazamiento, sin embargo, ambos reaparecieron en la parte norte del continente central, obteniendo una reputación y ganándose los nombres de Rudeus el Destello Azul y Eris la Estala Roja, siendo dos aventureros de rango S bajo el nombre de Deaden. Ellos actualmente estaban en la ciudad mágica de Sharia. La Universidad Mágica de Ranoa los había invitado a matricularse como estudiantes especiales. Además, ellos eran respetados y admirados por sus camaradas aventureros. Según rumores y algunos testimonios, ellos dos se enfrentaron a un dragón rojo adulto y lo derrotaron sin problemas. Esta información dejó en Nina una verdad absoluta: estas dos personas, si existían, no eran producto de la imaginación de esos dos. Esto dejó asombrada pero a la vez, no muy impresionada. Los logros de este Rudeus hasta la edad de 7 eran increíbles, pero después de ahí, no había logrado mucho, ni siquiera Eris, quien aunque se mencionaba que era una espadachín, su rango oficial era de nivel santo, pero nada más, y vivían como aventureros corrientes. Si bien le gustaba los apodos, sentía que sus talentos se esfumaron después de la niñez. Nina no lo sabía, pero nuevamente, estaba haciendo caso omiso de las enseñanzas de su padre, el dios de la espada. Un título no tiene por qué determinar qué tan fuerte eres. Después de todo, solo es eso, un título. Con estos pensamientos, Nina tuvo una idea divertida y algo maliciosa: ¿cómo reaccionarían esos dos si Nina los rastreaba, los vencía en un duelo y luego los traía aquí como prisioneros? La mirada en los rostros de Geralt y Arthur seguramente sería invaluable. El plan se oía genial en la mente de Nina, así que se puso en marcha. Ella es una chica tan impulsiva como su padre lo fue en su juventud, y fue por esa impulsividad que Galfarion había sido derrotado y humillado por el dios dragón. Ese mismo día, Nina se alistó para el viaje, tomó un caballo y partió al reino de Ranoa. Por suerte, el destino no estaba muy lejos. Si bien el invierno fue desafiante, no era nada para una chica como ella, además de que tenía a uno de los caballos más rápidos que el santuario tenía para ofrecer. Ella podía hacer un viaje de ida y vuelta en menos de 3 meses. Al final, ella terminó su viaje y llegó a Sharia. Lo que vio ahí la dejó sorprendida. Honestamente, ella vio como menos a los magos. Ella pensaba en ellos como debiluchos arrogantes que sentían que saber cómo murmurar un par de encantamientos ya los hacía fuertes, pero dentro de esa universidad había muchas personas que eran hombres musculosos. Había un número extrañamente alto de gente bestia, y casi todos estaban vestidos como guerreros. Había un par que vestían túnicas o un lindo uniforme, pero en general había puros hombres musculosos vagando por el lugar. Pensaba que todos los magos eran débiles físicamente, pero se dio cuenta que estaba equivocada. Después de vagar por un rato, ella se acercó a un hombre que pasaba por el lugar para buscar indicaciones. «Oye, lamento la molestia, ¿podrías ayudarme a buscar a alguien?», preguntó Nina, llamando la atención de este hombre bestia musculoso. «¿Buscar a alguien? No tengo tiempo, humana, yo también estoy buscando a alguien». «¿De verdad? ¿De casualidad no es alguien llamado Rudeus Greirat?». «Así es, tengo un asunto muy importante con él, tengo una idea de dónde podría estar». Sin más que decir, el hombre bestia siguió su camino y Nina lo siguió porque era la mejor guía que podría tener. Luego de un rato, el hombre bestia encontró a Rudeus Greirat. Él también usaba un uniforme. Rudeus no se veía como Nina lo imaginó, se decía que era un mago muy habilidoso. Sin embargo, su complexión era mucho más robusta de lo esperado. A simple vista se veía delgado, pero bastaba con analizar un poco para darse cuenta de lo trabajado que era su cuerpo. Además, también estaba su cabello, de un color blanco nieve, un color de cabello que no esperarías ver en humanos. También estaba su cara. La única persona a la que vio con un porte tan confiado, fuerte y eminente fue su padre, el dios de la espada. Por último, también estaban esos extravagantes ojos de color azul, aunque no era exactamente azul, era como una amalgame entre distintos tonos de azul y celeste. A su lado, estaba una chica de su edad. Rápidamente la identificó como Eris Greirat. Ella sí que encajaba más con lo que había oído, pero se veía más fuerte de lo que pensaba. Usaba ropa ligera que dejaba descubiertos sus brazos, piernas y abdomen tonificados producto de un riguroso entrenamiento. Su mirada y su expresión eran muy afilados. Aunque parecía calmada, se notaba que sería imposible atacarla por sorpresa. Además, notó que tenía no una sino dos espadas, una a cada lado de su cintura, algo que no se ve en el estilo del dios de la espada, pero que sí se ve mucho en el estilo del dios del norte. Aunque esas dos espadas eran algo que dejó fascinada a Nina, no se
se veían como ninguna espada que haya visto antes, al menos la primera, que se veía vieja y muy usada, pero, había pequeños rasgos que su padre le ayudó a usar para identificar espadas hechas por Julián Arisco, pero la otra, una espada de color blanco y adornos de dragón tanto en el pomo, la empuñadura y en la funda, dejaba en claro que su calidad era suprema, si bien no distinguió alguno de los rasgos que usualmente tienen las espadas de Julián, aún así se veía como un arma de extrema calidad. Ella estuvo alimentando su curiosidad hasta que decidió que era hora de desafiarlos, sin embargo, el hombre bestia que había seguido rápidamente comenzó a gritar. Asumo que tú eres Rudeus el Destello Azul. El aventurero de rango S que junto a la Estela Roja asesinaron a un dragón rojo. Te reto a un duelo matrimonial. Nina se quedó perpleja, este hombre bestia no mencionó nada sobre retar a Rudeus a un duelo. Oye, lo siento amigo pero no estoy interesado en los hombres, ¿podemos hacer como que esto no pasó? Si bien Rudeus se veía confiado, tampoco se veía muy interesado en el duelo, pero el hombre bestia soltó algunas palabras más y simplemente lo atacó. Nina esperaba que Rudeus sería destrozado o que esta Eris lo salvaría, pero en primer lugar el hombre bestia ni siquiera pudo tocarlo, por alguna razón su masa se detuvo justo antes y Rudeus lo derrotó de un golpe. Nina estaba sorprendida, pero quedó aún más sorprendida cuando Rudeus se giró y mirarla directamente con una expresión sonriente y relajada. ¿Qué hay de ti? ¿También vienes por un duelo? Nina se quedó callada al inicio, con solo ver eso supo que Rudeus sería un oponente muy formidable, así que se decantó por la otra persona, Eris Greyrad, la cual no se veía muy contenta. Nina miró un poco las espadas de Eris con una cara de fascinación, le hubiera encantado hablar con ella sobre espadas, o quien la entrenó, pero, tenía un objetivo claro, derrotarla y si era posible derrotar a Rudeus también y llevárselos al santuario de la espada. Ambas mujeres se pusieron en posición, Nina desenfundó su confiable espada y adoptó la postura clásica del estilo del dios de la espada, Eris también desenfundó su espada, la espada del dragón del caos, arma que encontró con Rudeus en una cabaña que según pertenecía al dios demonio la plaseó al dios de la técnica, aunque el propio Rudeus no estaba seguro de eso y sospechaba que había más de un Laplace. Nina quedó aún más asombrada al ver cómo la espada blanca de Eris se tornó de un color rojizo a medida que salía de su funda, el color era casi tan intenso como el color de su cabello, sin embargo, Eris no adoptó postura alguna, se quedó ahí de pie con la espada en mano observando a Nina fijamente, la chica quedó algo confundida, esperaba alguna técnica rastrera del estilo del dios del norte pero no hubo nada, al final, fue Nina quien decidió hacer el primer movimiento. Estilo del dios de la espada hoja de luz. Nina decidió ir por lo seguro y efectuó la técnica más poderosa del estilo del dios de la espada, técnica que si era bien efectuada podría derrotar a tu enemigo de un golpe. Ella había practicado esta técnica casi toda su vida, era como su orgullo, pero, tan pronto como las palabras abandonaron su boca Eris comenzó a moverse, si bien Nina podía ver cómo se movía, su cuerpo y su cerebro no eran capaces de reaccionar. Eris instantáneamente adoptó la postura del dios del agua y ejecutó una técnica de manera inmediata. Técnica del dios del agua flujo. La espada de Eris se movió tan rápido que parecía un líquido, interceptó su hoja de luz y la desvió. Nina quedó anonadada, su hoja de luz de la que tanto se enorgullecía fue desviada como si nada, pero, eso no fue lo peor, ahora entendía de dónde aprendieron Geralt y Arthur a atacar así, lo entendió en el instante que vio el puño de Eris hundiéndose en su mejilla, después de eso todo se volvió negro. No mucho después ella despertó, si bien no tenía huesos rotos o moretones, no pudo evitar sobarse la mejilla por el dolor, se sentía algo desorientada y luego de un rato se puso a buscar indicaciones otra vez para buscar a Rudeus, no tardó mucho en enterarse que estaba en la biblioteca, al llegar ahí vio una enorme fila de hombres bestia afuera, ella preguntó y le dijeron que si quería enfrentarse a Rudeus tenía que ir al final de la fila. Nina no entendía nada, pero fue al final de todos modos, fue ahí cuando esa persona apareció. Un demonio con la piel de color obsidiana y músculos enormes de pronto se paró a un lado de ellos con una sonrisa arrogante en su rostro. «Jo. ¿Para qué es esta fila amigos? Se está efectuando alguna clase de festival. Esta es la fila de aquellos que desean desafiar a Rudeus Greyrat. ¿En serio? Hay demasiados de ustedes. Buajajajaja. Veo que el chico está en gran demanda, yo por supuesto soy un hombre paciente, pero hay alguna forma de ser el primero». La gente bestia no tomó muy bien esto, comenzaron a gritarle e insultarle. Nina también estaba enojada, ella recorrió un largo camino y estaba esperando como los demás, pero entonces, entre los gritos e insultos a algún imbécil se le ocurrió decir algo como, si nos derrotas a todos entonces serás el primero.
Esta propuesta fue extremadamente atractiva para el rey demonio. Buajajajaja. ¡Qué encantador! Muy encantador. Me gusta cómo suena eso. Todos ustedes, vengan por mí. Como recompensa por su valentía, los dejaré atacar una vez antes de aplastarlos. La increíble arrogancia de estas palabras enojaron aún más a todos en la fila. Al final, todos lo atacaron a la vez. Nina no supo en qué momento se movió, pero ya había sacado su espada y efectuando su hoja de luz. En resumen, fue humillada, de nuevo. Ella lanzó su espada de luz con toda la intención de matarlo, sin embargo el rey demonio ni se inmutó, su espada de luz solo le hizo un corte superficial, pero la herida sanó en un parpadeo frente a sus ojos. Yo soy el rey demonio Badigadi. Le otorgaré el título de héroe de la humanidad al que logre derrotarme. Buajajaj. Comparado al resto, Nina lo hizo bien, pero aún así fue aplastada como los demás. El rey demonio estaba en un nivel muy diferente y antes de que se dé cuenta el rey demonio la atrapó y la estrelló contra el suelo dejándola fuera de combate y rompiendo su amada espada. Nina quedó ahí gimiendo de dolor, su mente estaba llena de terror y confusión, en primer lugar, porque se enfrentó a un rey demonio en una escuela de magos. ¿Y por qué había aquí un gobernante del continente demoníaco? Eso nadie lo sabe. Luego de acabar con ella, Badigadi se encargó de masacrar a los hombres bestia uno por uno. Al final, todos quedaron fuera de combate, él se contuvo y no mató a nadie, fue muy suave con ellos. Este hecho hizo que Nina llorara de frustración. Lo peor de todo es que no podía hacer nada ahora que perdió su espada. No mucho después, Rudeus apareció en el lugar acompañado de esa chica Eris y un chico. ¿O era una chica? Nina no podía determinarlo, sus rasgos eran muy andróginos. Lo único que sabía era que era de la raza de los elfos por sus orejas. Rudeus se paró frente a Badigadi con una sonrisa igual o más engreída que la del rey demonio. Ambos charlaron por un momento antes de cambiar de lugar. Nina se esforzó por ponerse de pie minutos después y arrastró su lastimado cuerpo tras ellos. Llegó a las afueras de la universidad donde había una gran multitud conformada por estudiantes, magos, aventureros, soldados y demás, todos viendo lo mismo que Nina, a Rudeus Greyrat a punto de batirse a duelo contra el rey demonio. Por alguna razón, Nina sentía que no podía perderse esto. No fue hasta hace un momento que Rudeus comenzó. Mira, es el dios dragón. ¿Qué? ¿Dónde? Rudeus había señalado a un lugar donde claramente no había nada, pero por alguna razón el rey demonio se lo creyó y giró su cabeza, dejándose totalmente vendido hacia Rudeus, el cual apareció frente al rey demonio a una velocidad que Nina no logró ver, aunque eso no fue lo más sorprendente. Lo más sorprendente fue ver cómo Rudeus tomó al rey demonio de la cara, lo levantó como si no pesara nada y lo lanzó quién sabe cuántos kilómetros a lo profundo del bosque, le dijo algo rápido a esa chica Eris y dio un enorme salto en dirección a donde lanzó el rey demonio. No mucho después, esa elfa o elfo se subió a la espalda de Eris, la cual salió corriendo a una velocidad igual de increíble que la de Rudeus. A su persecución se unió un hombre de mediana edad con un bastón dorado, el cual siguió a Eris a la misma velocidad. Lo que vio después podría ser descrito como un espectáculo: luces de color rojo y azul, una explosión de fuego, una roca gigantesca estrellándose a lo lejos y un intenso resplandor de color púrpura. Nina lo vio todo de principio a fin, solo para que al final Rudeus regresara acompañado de Eris, ese elfo, el hombre de mediana edad y el rey demonio, quien admitió públicamente su derrota. Le dio a Rudeus el título de héroe de la humanidad, aunque el propio Rudeus no se veía muy interesado en esto. Nina quedó con la mente en blanco. Este Rudeus había tenido un duelo con un rey demonio y salido victorioso, y esos dos locos de Geralt y Arthur querían ser incluso más fuertes que esto. Era inaudito. La mente de Nina se quedó apagada, no recordó lo que pasó después de eso, pero cuando se dio cuenta ya estaba de vuelta en su caballo regresando al santuario de la espada. Cuando llegó ahí, vio de nuevo a esos dos hermanos entrenando juntos, balanceando sus espadas una y otras veces sin parar en total concentración. Nina sintió algo que nunca había sentido antes. Después de ese día, Nina cambió de manera radical. Ella se dedicó a su entrenamiento con un vigor cientos de veces mayor que antes y comenzó a cargar una segunda espada en caso de que la primera sea destruida. Ya no se burlaba ni de Geralt ni de Arthur, además de distanciarse de otras chicas de su edad, centrándose en su entrenamiento continuo. Cuando miraba a esos dos hermanos, ya no había odio o resentimiento en su mirada, había un sentimiento de respeto y entendimiento. Después de todo, los tres querían superar a un monstruo. Ella quería superar a su padre y ellos dos querían volverse tan fuertes como Rudeus Greyrat y eventualmente enfrentarse al dios dragón. Con el tiempo Nina y Gino se volvieron verdaderos rivales de Geralt y Arthur, además de entablar cierta amistad, pero eso es algo para otro día.
Aunque, un evento reciente que pasó fue al poco tiempo de que Nina regresó, los rumores de un rey demonio en las naciones mágicas se extendieron al santuario de la espada, además de que Galfarión se enteró de que su hija estuvo ahí. Maestro, solicito mi presencia, dijo Nina de manera respetuosa mientras entraba en los aposentos del dios de la espada, quien se veía muy emocionado e impaciente. ¿Sí? Así es, Nina. Dime, ¿estuviste en Sharia, no? ¿Es verdad que hay un rey demonio por allá ahora mismo? Responde. Exigió Galfarión con una expresión de emoción casi infantil mientras afilaba su espada furiosamente. Para Nina era muy raro ver a su padre actuando así, solo lo veía así cuando practicaba con los emperadores de la espada, y aún así esa emoción no era tan grande como la de ahora. Exigió Galfarión con una expresión de emoción casi infantil mientras afilaba su espada furiosamente. Para Nina era muy raro ver a su padre actuando así, solo lo veía así cuando practicaba con los emperadores de la espada, y aún así esa emoción no. Sí, padre, quiero decir. Maestro, es verdad, hay un rey demonio en Sharia, me enfrenté a él y fui derrotada totalmente. La sonrisa de Galfarión se ensanchó al confirmar los rumores por parte de su hija. Perfecto. Es todo lo que quería oír. Estaré fuera unos meses. Sin más que decir, Galfarión se levantó de su silla y enfundó su espada listo para la batalla. Sin embargo, Nina no se detuvo ahí. Espere, maestro, aún me falta decir algo. ¿Eh? Pues ¿qué esperas, Nina? Dilo ya, no me estoy haciendo menos viejo, ¿sabes? Es sobre el rey demonio, él, ya fue derrotado, el rey demonio había admitido su derrota ante él. La cara de emoción de Galfarión decayó por completo, llenándose con una expresión de desilusión y molestia. ¡Ah, mierda! Galfarión pateó una silla que había cerca mientras fruncía el ceño del enojo. Le habían robado la oportunidad de derrotar a un rey demonio, pero ya era tarde para quejarse. Bueno, al menos dime quién lo derrotó. Oh, fue derrotado por un mago, aunque creo que entra más en la descripción de guerrero mágico. Oh, creo que me suena, ¿cuál es su nombre? Rudeus Greyrat. Galfarión no pudo evitar sonreír al oír ese nombre. Había oído mucho ese nombre últimamente, de la boca de sus estudiantes Gerald y Arthur, los cuales aprendieron este dominio simple de él, el mismo Rudeus Greyrat que era conocido como el Destello Azul en los territorios del norte, y el mismo Rudeus Greyrat que derrotó sin problemas a un dragón rojo adulto en conjunto de la Estela Roja. Al inicio no tenía mucho interés en este tipo, a sus ojos solo era otro talento creciente que se apagaría en poco tiempo, pero cada día oye más cosas de él, lo que indicaba que los rumores eran más que ciertos. Bien, cambio de planes, no iré a Sharia, al menos por ahora. ¿Por ahora? Planea ir de todos modos. Pero claro, Nina, después de todo, el rey demonio ya no es mi objetivo. Ahora mismo tengo planeado hacerla una visita a Rudeus Greyrat. Por ahora iré por algo de comer. Sigue entrenando, Nina, o esos dos te dejarán muy atrás. Sin más que decir, Galfarión abandonó la habitación dejando a su hija sola con sus pensamientos. Nina nuevamente quedó anonadada. Ahora Rudeus Greyrat se había ganado el interés del dios de la espada Galfarión, aunque no solo de él, ya había otra persona que había oído una o dos cosas sobre Rudeus Greyrat.